vie. Buenas noches a quienes nos saludé. Gustavo, hermosas las canciones. Que pueda servirte de estímulo lo que te digo, porque verdaderamente todos los cánticos del Evangelio elevan nuestro espíritu, hermanos. Y sí, por supuesto, descuento de que cada uno de nosotros tenemos la obligación o el deber, digamos, como hijos de Dios, de alimentarnos diariamente, por no decir todos los días, de la palabra de Dios, ¿no? Bueno, agradezco nuevamente por el cariño y la calidez con la que me reciben. Es una bendición, me hace sentir como en Barrio Sarmiento, de veras. Hoy quisiera compartir un estudio que estuvimos haciendo en Barrio Sarmiento. A mí me tocó el capítulo 2 de Primera de Juan, pero vamos a compartir la última epístola. Vamos a considerar la última epístola escrita por Juan, el último superviviente de aquellos hombres comunes y corrientes que conocieron y caminaron con el Mesías, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, donde por supuesto fueron sus discípulos y posteriormente fueron sus apóstoles. Acompáñenme en Tercera de Juan, el único capítulo que hay, Tercera de Juan. A modo de info también quiero decirle que les manda saludos mi esposa Nancy. Se quedó atendiendo a las tías, así que viendo que se quedaban, entonces no entendimos por señas. Muchas gracias. Me preparé yo solo y vine, pero les manda saludos, les manda cariño. Bien, tenemos todos Tercera epístola de Juan. Bien, dice así la palabra de Dios. El anciano Agallo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no reciba a los hermanos, a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma. Y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo, los amigos te saludan, saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. ¿Oramos? Padre Celestial, Dios nuestro, te damos gracias por tu palabra y queremos rogarte nuevamente que sea tu Espíritu el que abra nuestro entendimiento y tú, Señor, por medio de tu Espíritu traigas iluminación, que traigas entendimiento a nuestro corazón y sobre todo, Señor, ayúdanos a recibir de buena gana tu palabra.
a estar dispuestos a recibirla, pero también a obedecerla. Te alabamos y te bendecimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, como le decía, usted sabe que a modo de info, para meterlos un poquitito en el contexto, el apóstol Juan escribe 3 epístolas. Por supuesto, la primera epístola que contiene 5 capítulos, segunda epístola, por supuesto, que tiene un solo capítulo igual que esta tercera. Y él ve que hay una gran necesidad. ¿Y cuál es la necesidad de escribir? Es que en ese tiempo surgió un movimiento que se llamó gnosticismo, que era una amenaza total para la iglesia. Recordemos, para meternos en el contexto histórico, que había 3 clases de personas. Estaban los apóstoles, los elegidos por Dios, por el Señor mismo. Estaban los profetas, que junto con los apóstoles se estaba completando el canon, y también estaban los maestros. Pero había 2 clases de maestros, los verdaderos y los falsos. Y surge un movimiento que se llama gnosticismo, que se lo voy a resumir en pocas palabras porque es interesante si ustedes lo quieren ver. Es una amenaza cuya enseñanza era negar, entre otras cosas, la encarnación del Señor Jesús. Algo que no es nuevo en estos días. Ustedes saben que hay un grupo que dicen que Jesús es el Hijo de Dios, pero niegan rotundamente que es el eterno Dios que se hizo hombre. Bueno, no hay nada nuevo debajo del sol, hermanos. No hay nada nuevo. Este movimiento con otro nombre volvió a surgir, y es más, lamentablemente esas personas ni siquiera tienen la seguridad de la salvación. ¿Por qué? Porque han tergiversado por completo la palabra de Dios. Pero miren, no debemos sorprendernos que el apóstol Juan, con mucho amor, pero con mucha autoridad apostólica incuestionable, y por ende con una devoción pastoral tan ferviente, tratara de defender a la iglesia, es decir, a los creyentes de esa amenaza insidiosa, de esa enseñanza que tiene apariencia de inofensiva, pero que hace mucho daño, esa enseñanza. Pero ¿cuál es el problema? El problema era que esta enseñanza era una amenaza mucho más peligrosa que cualquier persecución pagana. ¿Saben por qué? Porque esta enseñanza no venía de afuera. Esta enseñanza estaba adentro de la iglesia. Lo dice el mismo apóstol Juan, no lo busquen, pero dice, por ejemplo, 1 Juan, capítulo 2, verso 19, dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Es decir, el agua y el aceite. Entonces, ¿qué hicieron estos falsos maestros? Salieron. No había cabida. De manera que podemos decir que el gnosticismo era la herejía más peligrosa que amenazó a la iglesia durante los primeros 3 siglos con la intención de destruir los fundamentos de la fe. Y el apóstol Juan, por supuesto, tuvo un papel único y patriarcal, hermanos, en la primera iglesia, donde su influencia alcanzó muy adentro de Asia Menor. Había varias iglesias locales. Como anciano importante dirigente de la iglesia, fue amado y respetado por su devoción a Cristo y su gran amor por los creyentes en todo lugar. Y esa fue la razón por haberse ganado el calificativo de el apóstol del amor. El apóstol del amor. Y ¿saben una cosa? Es importante notar esto, hermanos. Una característica de sus escritos, tanto en el Evangelio como en las 3 epístolas, 1 Juan, 2 y 3, es que expone la verdad bíblica en términos absolutos y opuestos, marcando una clara línea divisoria. Y está muy claro que 2 y 3 Juan están muy relacionadas entre sí, y las 2 muy relacionadas con 1 Juan, ya que es muy posible que traten de la misma situación, de los mismos peligros y probablemente de las mismas personas, es decir, los falsos maestros. Y ustedes se dirán, ¿y yo qué puedo hacer? Fácil.
corresponde. Alimentarnos todos los días de la palabra de Dios. El motivo supremo para estudiar la Biblia es conocer a Dios. Y por supuesto que vamos a morir aprendiendo de la palabra de Dios. Pero es nuestro deber, hermanos, crecer espiritualmente, crecer, madurar, discipular a otros, dar a otros. Cuando crecemos, cuando nacemos espiritualmente, nos tienen que dar de comer. Y está fantástico, un discipulado, estudios bíblicos, seminario, excelente. Hay que seguir estudiando. Pero ya llega un momento en que yo tengo que ser autónomo, espiritualmente hablando. La amenaza puede entrar en cualquier iglesia local, hermanos, y esto no es responsabilidad solamente del pastor o de los pastores. Cada uno de nosotros, como miembros de la iglesia, somos responsables de velar en mantener la sana doctrina. Es una responsabilidad de todos. ¿Algunos tienen chicos? ¿Cuántos años tienen? 10. ¿Qué pasaría si tu hijo de 10 años tendría el cuerpito de 1 año? Estarías más que preocupado, no ahora, hace años. Y hermanos, Dios desea que crezcamos, porque es donde hay vida, demanda alimento y demanda crecimiento. Y nosotros no estamos exentos de eso, entonces tenemos que crecer. Y tiene muchos motivos por los cuales debemos crecer. No solo porque demanda crecimiento, sino que también cuando escuchamos, tiene que pasar por esto. Tenemos que seguir ejemplo de los hermanos de Berea. Cuando los hermanos de Berea escucharon a Pablo, ¿saben lo que hicieron? Fueron a los rollos, a ver si todo lo que dijo Pablo estaba en las Escrituras. Y efectivamente estaba en las Escrituras. Y nosotros debemos hacer lo mismo. Hermanos, hay muchos evangelios hoy en día. Digamos, como dice el apóstol Pablo, no es que haya muchos, sino que algunos pervierten el evangelio. Y hay una seria condenación para los que pervierten el evangelio. Tenemos el evangelio de la autoestima, tenemos el evangelio de la prosperidad, tenemos el evangelio, un montón de evangelios. El evangelio de los milagros. ¿Dios puede hacer milagros? Claro que sí. Pero nosotros no predicamos los milagros. Lo que predicamos es que somos salvos por la fe en Jesucristo. Pero vamos a nuestro tema. Tercera de Juan es la carta más personal de las 3 epístolas, ya que se dirige a un solo destinatario de nombre Gallo. Pero también menciona a otras 2 personas más, de las cuales sacaremos alguna enseñanza para nuestra vida. Quédense tranquilos que vamos a ver a Gallo, vamos a ver a Diótrefes y vamos a ver la vida también de Demetrio. El propósito de esta carta, por supuesto, es elogiar y estimular su perseverancia en la fe y su hospitalidad hacia los verdaderos ministros del Evangelio. Y surge la pregunta, ¿cuál de los gallos que menciona el Nuevo Testamento? Porque hay 4. Está Gallo con Aristarco, los 2 macedonios, Hechos capítulo 19. Está Gallo de Derbe, que es una ciudad de Galacia, Hechos capítulo 20. Después está Gallo que menciona Romanos 16, 23. Y Gallo, que posiblemente sea el mismo que menciona 1 Corintios 1, 14. Que tal vez sea la misma persona. Estamos hablando de 3 o 4 personas, pero no interesa esto. Lo que interesa es que el destinatario de la carta de Juan era amado por el apóstol. Lo dice 4 veces. Verso 1, verso 2, verso 5 y verso 11. Vamos a empezar por el versículo 1 y después quiero compartir 4 puntos con ustedes. Lo primero que dice, a quien amo en la verdad. Y es muy importante, hermanos, que el amor al que se refiere el apóstol Juan es la clase de amor que se relaciona con las verdades fundamentales de la fe. No es el amor sentimental, no es el amor permisivo. Es el amor que se ajusta, se alinea con las verdades de la palabra de Dios. ¿Me acompañan? 1 Juan capítulo 4. 1 Juan capítulo 4, le damos un par de hojitas. Vamos a ver, hermanos, que justamente
estos textos presentan dos pruebas o referencias doctrinales para determinar qué es verdad y qué es el error, así como distinguir a los falsos maestros de los verdaderos maestros. Amados, no creáis a todo espíritu. Esto es lo que tenemos que hacer. Sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y esta es la regla, hermano, esta es la vara, la medida con la que tenemos que medir, no mi criterio. Esta es la medida bíblica. En esto conocer el Espíritu de Dios. 2 puntos. Todo espíritu o toda persona que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual ahora vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Tremendo. Tremendo. Es importante siempre filtrar con la palabra de Dios y por eso necesitamos crecer y conocer si el mensaje que escuchamos es de Dios. Miren, hermanos, todo pasa por la persona de Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo para vos? Un buen profeta, un buen maestro. Pero si niegan que es el Hijo de Dios y por ende que es el Mesías, el Salvador del mundo y que te puede salvar ya, hoy y ahora, ese no es verdadero. Ese es el que confiesa el anticristo o el espíritu del anticristo. Por eso, hermanos, es importante conocer la palabra de Dios. Porque por ella hemos crecido. Y antes de crecer, por ella hemos nacido. Santiago 1:18, 1 Pedro capítulo 1, verso 23. Hemos sido renacidos de una simiente, por una simiente no corruptible, sino de una incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y este es el parámetro que tenemos que usar, hermanos, para distinguir a los falsos maestros de los verdaderos. ¿Quién es Cristo para vos? Un buen profeta, qué sé yo. No, si no es el Señor, el Dios hecho carne, lo tenemos que y es más, aunque suene duro, pero lo avala segunda de Juan. Dice segunda de Juan que a esas personas no le demos ni la bienvenida. Con eso le digo todo. Ya no se trata de enemigos, que debemos amar a nuestros enemigos. Estamos tratando con gente que pervierten el Evangelio y esto es algo tremendo. Ni deis la bienvenida, dice. Segunda de Juan la pueden leer ustedes. Pero miren, hermano, vamos a ver dos cosas. El primer punto que quiero compartir con ustedes es la vida consecuente de Gallo. Vamos a tercera de Juan. Dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Hermanos, la oración del apóstol Juan por Gallo es muy significativa. Es muy significativa. Y ahora vamos a ver por qué. Aunque muchos piensan de que Gallo estaba enfermo y esa era la causa por la que oraba Juan, pero hay un escritor cristiano, John Stott, que hace notar que la oración del apóstol Juan es una garantía bíblica para desear tanto el bienestar físico como el bienestar espiritual de nuestros amigos y hermanos. ¿Entendieron? Bien, la condición espiritual de Gallo era de tal calibre, era de tal altura, estaba creciendo conforme a la medida de Dios, que el apóstol Juan lo que oró es que su salud física tuviera el mismo vigor que su vida espiritual. Por lo tanto, podemos decir que la salud es para el cuerpo lo mismo que la santidad para la vida espiritual. Es indispensable, fundamental. Hermanos, la santidad no se negocia. La santidad hay que vivirla. Sin santidad nadie verá al Señor. Podemos ser salvos, hijos de Dios, pero si no vivimos en santidad, el poder del pecado va a seguir teniendo fuerza en nuestras vidas. Y vamos a tener una vida débil, derrotada. Cuando venga la tentación ya estoy vencido.
Pero la vida de santidad, hermanos, y quiero recordarle un concepto muy lindo que aprendí. Los mandamientos de la palabra de Dios no es algo pesado. Los mandamientos de la palabra de Dios justamente son para resguardarnos de las consecuencias del pecado. Porque Dios perdona el pecado, sí, pero no nos quita las consecuencias. ¿Se entiende? De manera que podemos decir, hermanos, que justamente la vida espiritual de Gallo era de tal calibre que el apóstol Juan dijo: voy a orar para que su salud física sea de tal vigor igual que su vida espiritual. Esa es la idea. Ahora, como hemos leído, estas noticias acerca de Gallo las había obtenido el mismo apóstol Juan por medio de estos hermanos itinerantes, de estos misioneros que iban pasando, que habían pasado por la ciudad de Éfeso, y le habían comunicado al apóstol la conducta de Gallo, como dice el verso 3. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Es decir, estaban dando testimonio de su verdad, de su obediencia a la palabra de Dios, a las verdades fundamentales de la fe. No es solamente leer y punto, sino leer y obedecer. Miren, hermanos, el sello, por así decirlo, del que el mundo, que el pecado es real, es la desobediencia. Y así pecaron nuestros padres, Adán y Eva, desobedecieron y se quisieron independizar de Dios. Y esto lo podemos ver en nuestros hijos. Apagar la computadora, apagar la computadora, apagar la computadora. ¿Cuántas veces te tengo que decir que apague la computadora? ¿Se entiende, no? Desobediencia. Ponete a estudiar, ponete a estudiar. ¿Hiciste tarea? Sí, resulta que no la hizo. A ver, vamos a verla. No, no la hiciste. Ah, creí que la había hecho. Bueno, creíste mal. Vamos a hacer la tarea juntos. Desobediencia. La frase de cómo andas en la verdad corresponde a la manera de vivir, que estaba alineado, estaba en sintonía con lo que creía. Su reputación de practicar lo que predicaba era ejemplar. Por eso podemos decir que el elogio que el apóstol Juan, este elogio que dedica a este hombre espiritual, es uno de los más sobresalientes en todo el Nuevo Testamento, porque no solo se centra en que él conocía la verdad, sino que la practicaba, la obedecía con toda fidelidad. Podemos decir que es, como dice el apóstol Juan 1:22, no seáis solamente oidores, sino también hacedores de la verdad. Hermanos, qué bendición de ver la vida de Gallo, que pueda servir de estímulo, que la vida cristiana se puede vivir. La vida cristiana no es una vida de no, es una vida de libertad, pero no para ocasión para la carne, sino para hacer lo correcto. Eso es tener libertad, de hacer lo correcto. Por eso hay mucha gente que está atrapada en el vicio y no puede dejar el vicio. No pueden hacer lo correcto de dejarlo porque están presos. Pero los que tenemos a Cristo, tenemos esa libertad de poder hacer lo correcto, lo que corresponde. Porque ya el yugo de la esclavitud no tiene peso sobre nuestras vidas. Hermanos, nosotros también podemos tener y debemos tener una vida consecuente. ¿Saben por qué? Porque contamos con el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y la palabra de Dios nos enseña cómo debemos vivir. La palabra de Dios nos enseña cómo debemos vivir. Ella, como tal vez ustedes muchas veces me han escuchado, la palabra de Dios me enseña a cómo relacionarme con mi esposa, cómo relacionarme con mi jefe, cómo relacionarme con mis compañeros de trabajo, cómo relacionarme con mis hijos, cómo relacionarme con los hermanos. Ella es el manual de vida y tenemos que sujetarnos a lo que ella dice, porque es para nuestro bien. Vamos a avanzar. Vamos a ver en Gallo, versos 5 al 8, no lo vamos a leer. Vamos a ver en Gallo un hombre hospedador. Este es el segundo punto que quería compartir. No solo tenía una vida consecuente, sino que también era un hombre muy servicial. Era un hombre hospedador. Y aquí llegamos al punto principal de la carta.
porque la hospitalidad era un deber sagrado en el Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan? Abraham estaba en la puerta de su tienda y ve a 3 varones. Y él les prepara comida. ¿Se acuerdan? Era un hospedador. Y así hay muchos ejemplos bíblicos donde el hebreo hospedaba al extraño. Y miren, hermanos, nosotros también debemos cultivar ese buen hábito. Por supuesto, cultivar que sean hermanos de la fe. Porque esta carta, después vamos a ver, era que en la iglesia puede hospedar a los hermanos de la fe. Mientras que en segunda de Juan pueden ver que enseña lo opuesto. No hospedar, ¿pero a quiénes? A los falsos maestros. Porque eran aprovechadores y encima querían sembrar la herejía, la falsa enseñanza. No hay contradicción en esta carta. No hospeden a los falsos maestros, ni le digáis bienvenidos. Pero acá le dice, sí, hermano, hospedá a los verdaderos maestros, a los itinerantes del Evangelio, porque ellos llevan, como vamos a ver, salieron por amor de Él. Y bueno, por supuesto, tenemos 1 Pedro 4:9, Hebreos 13:2. Hay muchos textos que hablan sobre la hospitalidad. Por ejemplo, Hebreos 13:1, 13:2, para dar un ejemplo. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. De manera que hay muchos, y también los líderes de la iglesia. 1 Timoteo capítulo 3, verso 2. Tito, capítulo 1, verso 8. Pero Gallo también practicó la hospitalidad no solo con los que conocía, sino también con los que no conocía. Lo hemos leído en el verso 5. Amado, fielmente te conduce cuando presta algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Pero no me cabe la menor duda que primero ha sondeado Gallo si eran de los verdaderos maestros o de los falsos maestros. Bueno, son verdaderos maestros. Venga, yo les voy a dar hospedaje. Ahora, hay varias razones para practicar la hospitalidad. Primero, debemos ser hospitalarios, ¿sí?, con los que tienen motivos puros. Estos maestros o misioneros itinerantes salieron por amor de Él. Lo dice ahí, lo hemos leído en el verso 7. ¿No es cierto? Tenían un ministerio para la gloria de Dios. Salieron por amor de Él. Pero John Stott hace notar que el verbo en griego que usa el apóstol Juan para estos misioneros itinerantes es el mismo que usa para los falsos maestros. Exceltan, es decir, salieron, describen un propósito deliberado de lanzarse a una misión, a un objetivo. Los verdaderos maestros salieron para expandir, propagar el Evangelio ganando almas para Jesucristo. Mientras que los otros, que ya lo hemos leído, 1 Juan capítulo 2, verso 19, salieron porque no eran de nosotros, eran falsos maestros, eran engañadores para perdición de aquellos que los oyen y aceptan sus falsas enseñanzas. Por eso es importante, como dice el apóstol Pablo, examinarlo todo y retener lo bueno. Hay que examinar, no nos podemos tragar cualquier anzuelo, hermanos. Debemos ser hospitalarios con los que no usan el ministerio por ganancia monetaria, como hacían los falsos maestros. Recibían plata y si le podían si se podían quedar hasta 3-4 días más, aprovechaban, se abusaban de la hospitalidad de los hermanos. De ahí la necesidad de, segunda Juan, no reciban a esa gente. Debemos ser hospitalarios con los que no usan el ministerio por ganancias deshonestas, sino a siervos que sean libres de toda avaricia. Y por último, los creyentes que practican la hospitalidad colaboran en los ministerios de aquellos a quienes los reciben. Verso 8. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad.
Este texto nos da la misma razón para hospedar a los auténticos maestros o misioneros del Evangelio. Y los creyentes, hermanos, debemos cubrir esta necesidad, como enseña Romanos 12:13, compartiendo para la necesidad de los santos, practicando la hospitalidad. Es importante, hermano, practicar la hospitalidad. Miren, hermano, cuando yo, por la gracia de Dios, empecé a estudiar esto, me di la importancia de algo que vive mi hija todos los fines de semana. Mi hija mayor, que está cursando por la gracia de Dios el segundo año en el Instituto Palabra de Vida, ella todos los fines de semana, del viernes sale con un grupito de chicas o muchachos y colaboran en la iglesia de Villa Tesey. Y hay una familia que la hospeda. ¡Qué extraordinario! No había notado yo que ella tenía esa necesidad. Y hay hermanos que la misma familia la cobija, la hospeda, le da comida, cariño y dice que la atienden como una hija. Y yo le broma, le digo, visita y poner celoso. Pero qué bendición que la atiendan como una hija. Porque quiere decir que la van a atender, le van a dar lo mejor. Qué bendición, hermanos. Qué importante es hospedar a hermanos por alguna necesidad o alguna situación en particular. En el caso de ella, hasta el mes de noviembre la tienen que recibir. Y están contentos. Y gracias a Dios por eso. Y gracias a Dios. Nosotros también estamos contentos de hermanos que sabemos que la hospedan, que la esperan con la comida, le dan el baño, la toalla limpia, seca, en fin. ¿Para qué vamos a estar detallando? Qué bendición, hermano. Y de ahí me di cuenta la importancia de ser hospitalarios. ¿Por qué? Porque lo vivo de cerca. ¿No es así? Uno más lo entiende cuando lo vive de cerca. Vamos al tercer punto. Hay alguien que se opone. Es un tal Diótrefes. Lo vamos a ver del verso 9 al 11. Y hay alguien, ese alguien es el que le gusta tener el primer lugar. Es tremendo. Estos dos versículos 9, 10 y 11, habla de su egoísmo y su mal proceder. Lo que observamos aquí es que el apóstol Juan había escrito una carta a la iglesia local en la que Diótrefes aparentemente era un líder. En la versión NBI dice, le escribí algunas líneas a la iglesia, pero Diótrefes, a quien le encanta ser el primero entre ellos, no nos recibe. Esta carta se había perdido. Muchos comentaristas dicen que es muy posible que este Diótrefes tenía la carta en la mano, la leyó. No sabemos cuál era esa carta, cuál era su contenido. Pero la iglesia local tampoco supo cuál era el contenido, porque es muy posible que le haya hecho un bollito y la tiró. ¿Y por qué hizo eso? Porque él rechazaba abiertamente la autoridad apostólica de Juan. Pero lo primero que dice el apóstol Juan de Diótrefes es que era ambicioso, le gusta tener el primer lugar. Se refiere a alguien que es egoísta y egocéntrico, que busca la preeminencia entre los demás. Diótrefes, hermano, va ahí en todos lados. Diótrefes hay, ojalá que no, en la iglesia, Diótrefes hay en la facultad, Diótrefes hay en el trabajo y en el ámbito en que nos movamos. ¿Por qué? Porque hay alguien que se quiere destacar. O dicho de otra forma, es el figuretti. Quiere figurar. Quiere exponer cuánto que sabe. Cómo resuelve los conflictos, cómo resuelve los problemas. Tremendo. Pero miren, no solo que es alguien que le gusta tener el primer lugar, sino que busca la preeminencia entre los demás. Y esto indica que se promovía a sí mismo y obviamente no servía a los hermanos, sino a su propia causa. Podríamos decir que lo que hizo fue diametralmente opuesto a la enseñanza del apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, verso 3, que dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno como superiores a él mismo. Y esta, hermana, es la definición básica de la verdadera humildad. Pero hay algo interesante que quiero compartir. Que esta palabra contienda, en griego se traduce ambición egoísta,
se refiere a la actitud que produce división, rivalidad y sectarismo. ¿No se ajusta a la vida de Diótrefes? Él no quiso recibir a Juan, lo rechazó, y no quería recibir a los verdaderos maestros de la fe. Producía rivalidad, sectarismo, era el generador de contienda, de división. Podríamos decir que es lo que abundaba en el corazón de Diótrefes. Era un generador de contienda, la soberbia lo había enceguecido como resultado de amar el primer lugar y de esa manera no recibir a los siervos de Dios, con el agravante de prohibir a los hermanos a recibirlo, y encima los echa de la congregación a aquellos que sí lo hacían. Ahora, independientemente de nuestra opinión, tenemos que ir a la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña que no tenía el perfil que Dios establece en su palabra, diciendo: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Escuchen esto: no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. 1 Pedro capítulo 5, versos 2 y 3. Diótrefes no tenía el perfil que Dios busca. No lo tenía. No lo tenía. Era un dictador. Era el Maduro, el Nicolás Maduro de Venezuela, pero en la iglesia. Y el carácter de Diótrefes, por supuesto, fue también todo lo opuesto a la bondad y el amor demostrados por Gallo en sus obras de hospitalidad. Y el hecho, hermanos, de que Diótrefes haya amado el primer lugar fue la raíz de todos los males que menciona el verso 10, que son las acusaciones que plantea el apóstol Juan y por las cuales lo va a confrontar personalmente. Ama el primer lugar, pero también habló palabras cargadas con malicia, es decir, no reconoció la autoridad apostólica de Juan, no brindó hospitalidad a los hermanos, deliberadamente rehusó recibirlos, prohíbe a los miembros de la iglesia hospedarlos, impuso la dictadura y los expulsa de la iglesia. Hay quienes opinan que Diótrefes echaba a los misioneros itinerantes del Evangelio, pero si vamos al texto, la construcción gramatical, esto indica que se oponía a los mismos miembros de la iglesia local. Ahora, qué importante, hermanos, es que sigamos el consejo del apóstol Juan en el verso 11. Amado, no imites lo malo. No imites lo malo. Y ahí, miren, hermanos, esto es importante porque muchas de las cosas que nosotros aprendemos no es por tanto sermón, sino por lo que veo. Y lo podemos ver en la vida de nuestros hijos. Y yo lo viví. No toqué con la mano mojada, no agarré esto. Y una vez, porque los domingos yo colaboro con mi esposa lavando el plato, no sé qué pasó con Pablo, fui y le abrí con la... ¿Cómo? ¿No era que no hay que tocar? Tenés razón, hijo. Tenés razón. ¿Se dan cuenta? El ejemplo es importantísimo y lo digo para mí. Es importante, hermanos, que prediquemos con el ejemplo. El doble discurso no sirve. Es más, el doble discurso nos juega en contra, el doble discurso nos condena. ¿Cómo? ¿No era que, hermanos, seamos consecuentes con la vida cristiana? Pero mire más, hermanos, debemos estar atentos y alertas, vigilando nuestro corazón y nuestra boca para que no seamos generadores de contienda. Tengamos en cuenta lo que enseña el apóstol Santiago en el capítulo 3 sobre la lengua. Es un miembro pequeño, pero que se jacta de grandes cosas. Tremendo. Un pequeño fuego enciende un gran bosque, una gran división, una gran contienda. Tenemos que tener en cuenta lo que enseña Efesios capítulo 4, verso 3. Ser solícitos, diligentes en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Qué importante, hermanos, es que vigilemos nuestro corazón. Es que Jeremías capítulo 17, verso 9, nos enseña algo fundamental. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Verso 10. Yo, Jehová, que escudriño la mente y pruebo el corazón.
Tremendo. A Dios no lo podemos engañar. Él sabe lo que hay en lo profundo de nuestro corazón. Esos anhelos, esos deseos, si son buenos, si son malos. A Dios no le podemos ocultar nada. Como esa canción, tus ojos revelan que yo nada puedo esconder. Es una canción, pero si voy a la palabra de Dios tengo que ir a Hebreos 4:12 o 4:13. Nada se oculta de Él. Antes bien, todas las cosas están abiertas y desnudas delante de aquel que tenemos que rendir cuentas. Por último, hermanos, quisiera compartir el buen testimonio de Demetrio, el cuarto punto. En el verso 11, el apóstol Juan por cuarta vez lo llama amado y espera que le sirva de exhortación a Gayo, lo escrito en el verso 9 y 10. Por lo cual le dice, amado, no imites lo malo. El que hace lo malo, el que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. En la versión nueva, traducción viviente, dice, no te dejes influir por ese mal ejemplo, imita solamente lo bueno. Recuerda que los que hacen lo bueno demuestran que son hijos de Dios, y los que hacen lo malo demuestran que no conocen a Dios. Pero es interesante, hermanos, notar que el verbo que usa el apóstol Juan es mimou, que se deriva del castellano mímica, a lo que John Stott dice, cada cual es un imitador. Y hermanos, lo podemos ver en casa. ¿Cuántas veces estamos con herramientas y se acerca nuestro hijo y nos quiere ayudar? ¿Es así o no es así? Los que tenemos hijos, cuando estamos trabajando en algo, se acerca. ¿Te puedo ayudar? ¿Te puedo ayudar? Sí. Agarrar el ordenador, fijamos. Es que quieren imitarnos. Y este versículo, hermanos, sirve de bisagra entre lo que precede, es decir, el mal ejemplo de Diótrefes, y lo que sigue, el buen ejemplo de Demetrio. Así se explica que el apóstol Juan comience por la negación, no imites lo malo. Porque la imitación de lo bueno es consecuencia de pensar todo lo que es bueno. Pueden ver Filipenses 4:8, a ver si lo tengo rapidito, que dice así. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Pero no olvidemos, hermanos, que todos los pensamientos se traducen en palabras y en acciones. Uno siempre dice lo que piensa. Miren, hermanos, la sociedad carece de buenos modelos de vida. Pero nosotros, por la gracia de Dios, tenemos una nueva vida, la vida espiritual. Hemos sido, como hemos compartido en la cena, hemos sido llamados por el Evangelio. Y no hay mérito alguno en nosotros, sino fue la gracia de Dios. Y conocemos la verdad. No nos podemos callar, tenemos que predicar. Y más que predicar verbalmente, tenemos que predicar con nuestro ejemplo, con nuestros hechos. Y el segundo desafío, no sé si hay alguien que no es de Cristo, porque hemos visto dos hombres transformados por el mensaje de salvación. Dos hombres que se ajustaron a la verdad bíblica, que reconocieron su pecado, se arrepintieron, está implícito, y siguieron al Señor Jesús. Por eso, y nacieron de nuevo, es por eso que podían vivir de la forma que Dios espera de cada uno de nosotros que vivamos, en forma consecuente. Pero hubo un hombre que no lo fue, un hombre que estaba en la iglesia, pero no fue transformado por el poder de Dios. Un hombre que estaba al frente de una iglesia, pero no era un siervo de Dios. Y mi pregunta es, ¿a qué grupo querés pertenecer? ¿Al que no pertenece a la iglesia? ¿O a estos dos hombres que fueron transformados por el Evangelio? Como mucho de nuestras vidas. Y que vamos a ir siendo transformados, hermanos. Porque estamos convencidos que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Si hay alguien que no es de Cristo, levante la mano, hable con Edgardo, con Carlitos, con cualquiera con el que se sienta cómodo.
pero su decisión determinará su destino eterno. La palabra de Dios vive y permanece para siempre. Y a Él sea la gloria. Amén. Amén. Que Dios la bendiga mucho. Bueno, damos gracias a Gustavo por su preocupación de enseñarnos esta carta tan preciosa y que Dios pueda hacer en cada uno de nosotros la obra que Él quiere hacer. Si ustedes gustan, podemos orar antes de volver a casa, encomendarnos a nuestro Padre Celestial. Nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo juntos, te damos gracias por permitirnos comenzar la semana de esta manera, juntos en comunión, en armonía alrededor de tu palabra. Gracias, Padre Celestial, por el privilegio que significa saber que somos tus hijos y que tú, oh Dios, nos has llamado. Y gracias, Señor, porque cada día tú nos das la oportunidad de servirte. Te rogamos por tu gracia y tu misericordia que es infinita, que quites de nuestra vida las cosas que estorban y que podamos vivir una vida de acuerdo a tu santa voluntad. Padre Celestial, volvemos a casa. Te rogamos que tú nos guardes, nos libres del mal al volver. Que tú nos bendigas durante esta semana. Y que nuestra vida, de los que nos congregamos aquí, y la vida de Gustavo que nos visita, en este tiempo difícil, sea vivida para tu gloria y para tu honra. Justamente así, para tu gloria y para tu honra han sido nuestras canciones. Y dejamos toda nuestra vida, nuestras cosas, nuestras preocupaciones en tus santas manos. Lo hacemos dándote gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias, que el Señor